Hoy exploramos un principio filosófico con un nombre bastante afilado, la navaja de Occam. También se le llama principio de parsimonia. Sí, lex parsimoniae. Suena importante, ¿eh? Suena, suena. Tenemos varias fuentes que lo miran desde distintos ángulos. La idea es, bueno, entender qué es exactamente, de dónde sale esto, que tiene siglos, ¿eh? Y por qué sigue siendo relevante hoy como herramienta intelectual. Pues, en esencia, es un principio que nos dice, o nos guía, a preferir las explicaciones más sencillas. La más simple. Eso es. La famosa frase, esa de entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem. ¿Qué significa? Las entidades no deben multiplicarse sin necesidad. Lo resume bastante bien, la verdad, aunque curiosamente parece que no es una cita literal de Guillermo de Occam. Ah, mira, pero la idea es esa. A ver, si tienes varias hipótesis, varias explicaciones, que funcionan igual de bien para explicar algo, ¿Mismo poder explicativo? exacto, pues la navaja te dice, quédate con la que necesite menos supuestos, la más simple. Ojo, no te dice cuál es la verdad. Si las hipótesis predicen cosas distintas, ahí no entra. Vale, vale. Oye, y mirando esto, me llamó la atención que, aunque se llama así por Guillermo de Occam, el fraile este inglés del 14, ¿Sí? resulta que él no inventó el principio, que su fama viene más de lo mucho que lo usaba y lo bien que lo aplicaba, parece. Pues sí, eso parece. La idea de buscar la simplicidad es de hecho mucho más antigua. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Encuentras cosas parecidas ya en Aristóteles, fíjate. Él prefería demostraciones con menos postulados. O Ptolomeo, también. Incluso filósofos escolásticos como Duns Scoto, antes de Occam, ya decían algo como la pluralidad no debe postularse sin necesidad. O sea, que era una idea que estaba ahí, flotando. Exacto. Y la frase esa en latín, la famosa, parece que se popularizó más tarde, en el siglo XVII, por un tal John Punch. Qué curioso. Una intuición recurrente, entonces. Sí, totalmente. Y claro, te preguntas ¿por qué? ¿Por qué preferir lo simple? Históricamente, bueno, había razones casi estéticas o teológicas incluso. Se pensaba que la naturaleza como obra divina pues tenía que ser simple, elegante. Como decía Tomás de Aquino. Pero hoy las razones son más, digamos, prácticas, ¿no? No solo por estética. Claro, hoy las justificaciones son más de tipo epistemológico. Tienen que ver con cómo conocemos las cosas. A ver. Pues mira, por un lado, la justificación empírica. En ciencia, en estadística. Los modelos que son súper complejos a menudo se lían con el ruido. El ruido de los datos. Eso. Se ajustan demasiado a los datos concretos que tienes. Y eso se llama overfitting, sobreajuste. ¿Y qué pasa? Que luego predicen peor el futuro que modelos más simples que pillan la señal de fondo, lo esencial. Hay estudios sobre esto, que la complejidad extra aumenta los errores al predecir. Interesante. O sea, más complejo no siempre es mejor predictor. Exacto. Luego está la lógica, la probabilidad. Piensa que cada supuesto que metes en una teoría es un posible punto débil, una nueva forma en que la teoría puede fallar. Claro. Si ese supuesto no te da más precisión real, solo añade papeletas para que la teoría entera esté mal. El enfoque de Bayesiano, de hecho, formaliza esto con matemáticas. Usa la probabilidad para ajustar cuánto creemos en una teoría según la evidencia. Entiendo. Como que menos piezas móviles, menos cosas que se pueden romper. Y desde la filosofía también hay argumentos a favor. Sí, Karl Popper, por ejemplo. Él decía que las teorías más simples son mejores para la ciencia porque son más falsables. Falsables. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, al ser más generales y hacer predicciones como más atrevidas, se exponen más a que un experimento o una observación las contradiga si están equivocadas. Ah, vale. Y poder descartar teorías falsas es súper importante para que la ciencia avance, claro. O sea que la simplicidad no es que garantice la verdad, sino que hace que las teorías sean más fáciles de poner a prueba. Exacto. Por eso se usa mucho como guía, como una heurística, se dice, una regla práctica. ¿En qué campos se ve más? En muchos. En física, por ejemplo, para formular leyes generales, piensa en Einstein. En química, al ver cómo reaccionan las cosas. ¿En biología? ¿También? Sí, en cladística, por ejemplo. Es el método para hacer árboles genealógicos de las especies, ¿sabes? Pues se busca el árbol que implique menos cambios evolutivos, el más parsimonioso. ¿Cómo? Me recuerda a ese dicho de los médicos. Si oyes ruido de cascos, piensa en caballos, no en cebras. Exacto. Es eso mismo. Ante unos síntomas, primero piensa en la enfermedad común, no en la rara, si las dos encajan. Es la navaja aplicada al diagnóstico.
pura lógica práctica. Muy bueno el ejemplo. Pero es súper importante no pasarse de frenada. No es una ley de hierro. La navaja no dice que lo más simple sea siempre la verdad. Cuidado con eso. Claro. La ciencia prefiere la explicación más simple que sea compatible con los datos que tenemos en ese momento. Si mañana aparecen datos nuevos, a lo mejor necesitamos una teoría más compleja. Einstein lo dijo muy bien. Todo debe hacerse tan simple como sea posible, pero no más simple. Pero no más simple. Me quedo con eso. O sea que no es una regla infalible y supongo que habrá críticas, ¿no? Gente que no esté de acuerdo. Hombre, claro, las hay. Ya en la época de Occam, un contemporáneo suyo, Walter Chatton, proponía una especie de antinavaja. Decía algo como, si 3 cosas no bastan para explicar algo afirmativamente, hay que añadir una cuarta. Anda. Y filósofos posteriores, como Leibniz o Kant, también propusieron principios un poco opuestos, de plenitud, de no reducir la variedad demasiado rápido. O sea que no todo es simplificar. Pues no siempre. Incluso científicos más recientes, como Francis Crick, el del ADN, advirtió que en biología hay que tener cuidado con la navaja, porque la evolución, la selección natural, pues a veces produce chapuzas, cosas complicadas, que no son necesariamente elegantes o simples, funciona con lo que hay. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, la navaja de Occam es este principio de parsimonia útil, una guía, para preferir menos supuestos innecesarios cuando explicamos algo. Eso es. Tiene una historia más larga de lo que parece por el nombre, tiene justificaciones bastante sólidas hoy en día y se aplica en muchos campos. Pero como herramienta no como un dogma. Exacto. Como una herramienta heurística. Y quizá una reflexión final que a mí me surge de todo esto. A menudo, lo difícil de verdad no es aplicar el principio en sí. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Pues ponernos de acuerdo en qué significa simple en un contexto concreto, o qué cuenta como menos supuestos. ¿Es la simplicidad algo objetivo, medible igual para todos? ¿O depende mucho del marco, de las gafas que usemos para mirar el problema? Buena pregunta, sí señor. ¿Qué es simple realmente? Ahí está el debate a veces. Pues ahí queda esa cuestión, sí. Una invitación a pensar en cómo este principio de economía, de buscar lo simple, puede estar influyendo para bien o para mal en cómo interpretamos las cosas y tomamos decisiones cada día. Hasta pronto. Hasta pronto. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un evento que, bueno, paraliza a Estados Unidos cada año. La Super Bowl, la gran final de la NFL. Tenemos fuentes que repasan su historia, récords, su impacto cultural. Queremos entender qué hace que este partido sea, pues, mucho más que un simple partido. Exacto. Vamos a ver los orígenes, ¿eh? ¿Cómo surgió de esa rivalidad entre ligas y cómo acabó siendo este fenómeno televisivo y cultural global? Una de las retransmisiones más vistas del año en Estados Unidos, claro. Pues empecemos por ahí, por el principio. Nace de un acuerdo de fusión en el 66, ¿no? Entre la NFL, la liga de siempre, y la nueva, la AFL. Eso es. ¿Y lo del nombre? Super Bowl. Tiene su gracia, la verdad. Sí, ¿cómo fue eso? Pues parece que Lamar Hart, que era el dueño de los Kansas City Chiefs de la AFL, lo soltó casi de broma. Se inspiró en un juguete de sus hijos, una Super Bowl. Anda, sí. Aunque al principio el nombre oficial era otro, ¿eh? AFL, NFL, World Championship Game. Algo así, muy formal. Claro, muy largo. Sí, pero Super Bowl pegó fuerte enseguida entre la gente y la prensa. Y ya para la tercera edición se hizo oficial. Y lo de los números romanos también viene de ahí, ¿no? Que solo se saltaron una vez. Efectivamente. Para la Super Bowl 50, que pusieron el número normal. Pero por lo demás, siempre romanos. Los primeros años dominaron los Green Bay Packers de la NFL. Parecía que la NFL era superior. Sí, al principio sí. Pero, la FL no tardó en dar un golpe sobre la mesa. ¿Te refieres a los Jets y los Chiefs? Exacto. La victoria de los New York Jets en la Super Bowl 3, con Joe Namath garantizando la victoria, eso fue tremendo. Uf, histórico. Y luego los Kansas City Chiefs ganaron la Ivy justo antes de que la fusión fuera total en 1970. Eso demostró que, bueno, que la AFL estaba totalmente al nivel. Fue clave para que la fusión funcionara. Vale.
Y luego de la fusión empezaron a surgir las grandes dinastías. Los años 70, por ejemplo. Sí. Ahí tuvimos a los Miami Dolphins, con su temporada perfecta en el 72. Invictos, siguen siendo los únicos. Increíble. Pero si hablamos de los 70, hay que hablar de los Pittsburgh Steelers. Su defensa, la Steel Curtain, la cortina de acero. Impresionante. Ganaron 4 títulos en 6 años. Se basaban en una defensa, asfixiante, muy física. Y luego en los 80 y 90 cambió la tortilla, ¿no? La NFC tomó el mando. Totalmente. 13 victorias seguidas para equipos de la NFC. Fue la época dorada de los San Francisco 49ers, con Joe Montana, Jerry Rice. La West Coast Offense. Eso es. Pases cortos, precisión. Muy vistoso y efectivo. Y también los Dallas Cowboys, claro, consolidando eso de ser el equipo de América. Pero llegó el siglo XXI y la AFC volvió con fuerza. Principalmente por un equipo, ¿verdad? Sin duda, los New England Patriots. La era Brady-Belichick. Igualaron el récord de 6 títulos de los Steelers. 6 títulos. ¿Y llegaron a la final cuántas veces? 11. Una barbaridad. Eso sí, también tienen el récord de más derrotas en la Super Bowl. 5. Empatados con los Denver Broncos. Fíjate, o sea, que llegar es una cosa, pero ganar. Exacto. Es dificilísimo mantenerse ahí arriba. Hay datos curiosos de récords, como que solo 2 equipos que han jugado varias Super Bowls siguen invictos. Sí, los Baltimore Ravens y los Tampa Bay Buccaneers. Y por otro lado, hay 4 equipos que nunca han llegado a jugarla. Los Browns, Lions, Texans y Jaguars. Pobres. Oye, y más allá del campo está todo el fenómeno cultural. Ahí es donde la Super Bowl se sale de la escala deportiva, vamos. Las audiencias. Astronómicas. Más de 100 millones de personas solo en Estados Unidos viéndola. Por eso los anuncios son los más caros del mundo. Claro, que ya son un evento en sí mismos. La gente espera a ver los anuncios casi tanto como el partido. Sí. Se habla de ellos durante días. Y lo mismo pasa con el espectáculo del descanso, el halftime show. Que empezó siendo una cosa más modesta, con bandas universitarias. Y ahora son producciones gigantescas con estrellas mundiales. Michael Jackson, U2, Prince, Beyoncé buscan mantener a toda esa audiencia masiva enganchada. Y el impacto se nota hasta en la comida, ¿no? Que es el segundo día de mayor consumo en EU. Sí, solo por detrás de Acción de Gracias. Es una auténtica fiesta nacional, aunque no sea festivo oficial. Es fascinante que todo encaja, hasta la elección de la sede. Claro, se decide con años, normalmente buscan sitios con buen tiempo, climas cálidos o si no, estadios cubiertos. Y siempre en una ciudad que tenga equipo de la NFL. Eso es requisito. Y fíjate, hasta hace muy poco, en 2020, ningún equipo había jugado la Super Bowl en su propio estadio. Es verdad. Y de repente 2 años seguidos. Los Buccaneers en la LVU y los Rams en la LVI. Exacto. Rompieron esa especie de maldición. Bueno, pues queda claro. La Super Bowl es mucho más que la final de una temporada. Es cultura popular, es economía, es un espectáculo global, con una historia tremenda detrás. Totalmente. Con esas rivalidades, las dinastías, momentos inolvidables. Y una repercusión mediática brutal. Y esto nos lleva a pensar, con la NFL jugando allá partidos fuera de Estados Unidos, en Londres, en Alemania. ¿Crees que podríamos ver una Super Bowl fuera de EUS algún día? Pues mira, es una buena pregunta. Logísticamente sería un desafío enorme, ¿eh? El viaje, los horarios. Claro. Pero más allá de eso, la gran pregunta es, ¿cómo afectaría eso a su identidad? Es un evento tan americano. Perdería parte de su esencia si se jugara, no sé, en Londres o en México. Es algo para darle una vuelta. Hola. Hoy nos sumergimos en el mundo fascinante de los elfos. Vamos a explorar sus orígenes, su evolución. Tenemos un montón de material interesante. Nuestra idea es desentrañar cómo estas figuras del folclore germánico pues, han cambiado tantísimo a lo largo del tiempo. Empecemos por el principio, si te parece. La palabra elfo parece que viene del protogermánico alvis, que significaría algo así como ser blanco. Curioso, ¿verdad? Al principio eran seres ambiguos, con poderes mágicos, sí, muy bellos,
pero bueno, que lo mismo ayudaban que te la liaban. Exacto, y las primeras fuentes que tenemos, que son sobre todo textos medievales y a menudo escritos por clérigos cristianos, nos dan ya esa imagen compleja. Por ejemplo, en la Inglaterra anglosajona, a los elfos se les asociaba muchas veces con enfermedades raras, misteriosas, dolores agudos de repente internos o incluso trastornos mentales. Hay textos médicos como el Lich Book de Bald del siglo X, fíjate que lo mencionan. Incluso se hablaba de disparos de elfo, elf shot. Creían que ciertos dolores venían de proyectiles invisibles que lanzaban los elfos. El significado exacto aún se debate un poco, pero vamos, que servían para explicar cosas que no se entendían. Ya, claro. O sea que es como una especie de chivo expiatorio sobrenatural para las enfermedades de la época. Y has dicho ambiguos, pero ¿no eran pequeñitos y traviesos, como pensamos ahora? ¿Qué va? Para nada. En esas fuentes antiguas no se les ve como seres diminutos. Se les considera un pueblo. A veces se les pone casi al nivel de los dioses paganos como los Aesir en la mitología nórdica, ¿sabes? La familia principal de dioses. Y se les asocia con una belleza muy potente, seductora, nada infantil. Eran seres de poder, digamos. Entiendo. O sea, poderosos y bellos. Eso en Inglaterra. Pero has mencionado Escandinavia. Allí la cosa era un poco distinta, ¿no? Sí, en Escandinavia la conexión con lo divino es, si cabe, más clara. Los Edas, que son nuestras fuentes principales para la mitología nórdica, mencionan a los elfos, los Alfar, justo al lado de los Aesir. Sugiere una relación muy estrecha. Quizá en algún momento eran categorías parecidas, no se sabe bien. Se habla de Alfheimr, que es literalmente el mundo de los elfos, y se dice que se le dio al dios Freyr, que era un dios importante de la fertilidad, la prosperidad. Y además, figuras míticas como Volunder, el herrero maestro, un artesano increíble, pues se le identifica como elfo. Anda, o sea, habilidad, belleza, pero ¿seguían teniendo ese lado oscuro que comentabas? Correcto, ese lado peligroso no desaparece. Aunque se les asocie con la artesanía o lo divino, en baladas posteriores aparecen como una amenaza. Sobre todo, una amenaza de tipo sexual hacia los humanos, la seducción élfica como algo peligroso. Y mientras en los textos alemanes medievales la figura del Alp se va especializando más en causar pesadillas. De ahí viene la palabra alemana Albdruck, que es pesadilla, literalmente presión del Alp. Había hasta una frase hecha en alto alemán medio, algo como Die Elfen triegen mich, que viene a ser los elfos me están engañando. ¡Jo, qué miedo! Parece que poco a poco esa imagen tan fuerte y temible se fue apagando en muchos sitios. ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron sin más? La creencia en esos elfos, digamos, originales, pues decayó. Sus rasgos los absorbieron otras figuras del folclore, pues los enanos, los zerg o seres ocultos como la huldra nórdica. Y además, la palabra inglesa elf empezó a competir con un préstamo del francés, theri, hada, que traía otras ideas. Ah. Pero entonces llegó Shakespeare. ¿Cómo encaja él aquí? Porque eso sí me suena más. Shakespeare es fundamental para la reinvención. Totalmente. Con El sueño de una noche de verano, popularizó una imagen muy distinta. Elfos pequeños, etéreos, juguetones, como Puck, ¿no? Y esa visión tuvo una influencia enorme después, en el romanticismo, sobre todo en Alemania, que fíjate qué curioso, reimportó la palabra elf del inglés, pero ya venía cargada con estas nuevas ideas de pequeñez, de travesura. Ahí se empieza a formar nuestra idea moderna del elfo como ser pequeño del bosque. Claro, y de ahí ya casi estamos en la cultura popular actual, donde parece que viven juntos dos tipos de elfos muy diferentes. Exacto. Por un lado está el elfo de Navidad, que es una invención bastante moderna del siglo XIX en Estados Unidos. Se popularizó como el ayudante pequeñito y trabajador de Santa Claus, poemas como 'Twas the Night Before Christmas, cuentos como Los elfos y el zapatero ayudaron mucho. Son trabajadores, buenos. Y por otro lado, el resurgir del elfo épico. Y ahí el responsable principal es J.R.R. Tolkien. Claro, los elfos de El Señor de los Anillos. Esos son totalmente distintos. Esos mismos. Tolkien recuperó esa idea de los elfos como seres de tamaño humano, pero inmortales o muy longevos, sabios bellísimos, a menudo un poco melancólicos, ¿no? Y muy conectados con la naturaleza, con la magia. Ese es el arquetipo que domina hoy en la fantasía épica.
en libros, en juegos de rol como Dungeons and Dragons. Son figuras nobles, poderosas. Vamos, muy lejos ya de los que causaban enfermedades o de los ayudantes de Papá Noel. Madre mía, qué viaje. Hemos ido de seres ambiguos, casi divinos, peligrosos, a duendecillos traviesos, luego ayudantes de Navidad y al final estas figuras majestuosas de la fantasía. ¿Qué nos dice todo esto? Esta evolución tan radical. Pues yo creo que lo fascinante es justo eso, ver cómo cada época ha ido moldeando al elfo a su manera, quizá a imagen y semejanza de sus propias necesidades, de sus miedos. Estas transformaciones probablemente nos dicen más sobre la sociedad que las crea que sobre los elfos en sí. Reflejan cómo proyectamos nuestros ideales, la sabiduría, la belleza, la naturaleza y también nuestros miedos. Lo inexplicable, lo seductor pero peligroso, lo otro. Es verdad, es como un espejo de la cultura, sin duda. Y bueno, como reflexión final, quizá podríamos darle una vuelta a esto. En un mundo como el nuestro, tan tecnológico, tan racional, ¿cómo sobreviven o se adaptan estas creencias antiguas? Piensa, por ejemplo, en Islandia, donde todavía hay gente que cree en el Huldufolk, la gente oculta, que viven en las rocas, en la naturaleza, y a veces hasta paralizan construcciones, ¿eh? ¿Qué función cumplen hoy estas figuras ancestrales en nuestra cabeza, nuestra psique colectiva? Ahí lo dejo.